Muy buenas tardes, doctores. Blanca Valadez, de Grupo Milenio. Preguntarle, la subsecretaria de Relaciones Exteriores aseguró que en la segunda quincena de diciembre ya se tendrían las vacunas en México. Preguntarle si esto es así. Incluso dio a conocer que el grupo prioritario, y bueno, de alguna manera usted también lo ha dicho, va a ser los trabajadores de salud. Otra cosa que comentó y que me llama mucho la atención es de que comentó que con los contenedores que tiene diseñados Pfizer es suficiente para poder llegar al lugar donde se van a aplicar las vacunas y no es necesario contar con los ultracongeladores. No sé si esto es así o ustedes qué plan tienen. Yo sé que mañana van a dar detalles, pero sí sería importante que aclararan. Finalmente ella ya lo está dando a conocer. Y si tienen pensado que llegue una primera dosis, una dotación, 125,000, se apliquen y después de 3 semanas otras 125,000. Y si me lo permiten nada más, por último, ahorita comentó que usted va a presentar el programa, se estaba comentando en la prensa que sería Marcelo Ebrard el que encabezaría finalmente este proyecto, un proyecto que bien, yo sé que es de colaboración, pero finalmente es más del territorio de salud. Gracias. Con mucho gusto. No adelantemos vísperas, mañana vamos a presentar, es lo que estoy precisamente anunciando en este momento, el plan del Gobierno de México. El plan es del Gobierno de México, aquí no es trascendente si es una persona, si es la otra persona, todos somos empleados del pueblo de México, todos somos el Gobierno de México. Hay atribuciones específicas, evidentemente, que se desprenden de la formación profesional que tenemos cada uno de nosotros y del encargo que tenemos adjudicado. Esto está previsto, como todos sabemos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No importa quién lo presenta, eso es lo de menos. Es el plan del Gobierno de México. Y mañana vamos a dar detalles sobre exactamente todos estos elementos. Pero entonces, nada más, digo, es que ella ya adelantó, sí llegaría la vacuna en el segundo. Mañana vamos a explicar todo esto. Para eso es la sesión del Pulso de la Salud mañana. No se la pierda. Gracias. Vamos a pasar con usted y luego pasamos de este lado. Y usted también. Es un día muy importante, como estaba comentando hace un momento. La gente está curiosa, la gente, vamos a hablar del pueblo, vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de las personas, vamos a hablar de quienes están más desesperados porque llegue la vacuna, de quienes están más desesperados por la manera como se van a distribuir, de qué manera, sobre quiénes son los primeros. Los primeros estaban comentando, como dijo el presidente, también es cuestión de salud, los profesionales de la salud. Verdaderamente cómo se va a distribuir esto, si también son los niños de la tercera edad, los adultos y en esta ocasión también los niños. ¿Cómo es el sistema que van a manejar? Mañana lo vamos a explicar. Para eso es la sesión de mañana. Gracias. Por favor, usted. Pues me voy a permitir insistir, doctor, porque el día de hoy… No, sí. Déjame preguntar lo que sea mi libertad, ¿no, amigo? El alma mater, una de sus almas mater de la doctora Lomía, Johns Hopkins, tiene su protocolo de entrega. Usted adelantó inclusive en esta última diapositiva que serán los trabajadores de salud quienes reciban primero. ¿A qué voy? El día de hoy que Jalisco supera las 5,000 muertes, porque yo vengo de allá, el gobernador en un evento público, Enrique Alfaro, que ha sido su público detractor también, avisa que va a entregar él las vacunas primero al sector magisterial, contrariando los protocolos internacionales y seguramente a los suyos. Mi pregunta específica es, a través de la Secretaría de Salud y las Fuerzas Armadas, como ya lo adelantó también el señor presidente, ¿se van a entregar directamente las vacunas al pueblo? ¿Se van a distribuir o se le van a entregar a los gobiernos locales, doctor? Con mucho gusto, mañana lo vamos a explicar. No se preocupe. Bien, lo que les puedo decir es lo siguiente. Si hacen memoria, si dan seguimiento a las cosas, se acordarán que el miércoles pasado, en esta conferencia de prensa, yo anticipé que presentaríamos el Plan Nacional. Y dije precisamente en el próximo Pulso de la Salud, que es mañana. Y di los términos generales. El Sistema Nacional de Salud en México está descentralizado para ciertas funciones.
Pero hay ciertas otras que se consideran materia de salubridad general y la Ley General de Salud establece con claridad cuál es competencia estatal y cuál es competencia federal. Y en los asuntos de salubridad general hay elementos específicos. En el título 8º de la Ley General de Salud se contempla el tema de prevención y control de enfermedades y se establece cuáles son los elementos en donde las entidades federativas coadyuvarán. Por supuesto, es importantísima la colaboración de los gobiernos estatales, pero aquí se trata de una política de Estado. Una política de Estado. Estado no me refiero a entidades federativas, es el Estado nacional. Hay un solo Estado mexicano, es en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, no tiene sentido andar anticipando vísperas sobre actividades que puede hacer una persona u otra. Quien quiera contribuir, quien quiera entregar vacunas en un sentido simbólico, supongo que no se refiere a materialmente entregar las vacunas, porque esto se hace por parte de personal especializado en salud, pues siempre es muy bienvenido. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro muy querido y respetado doctor Graue, ha anunciado que convocó a voluntarios, personas voluntarias que pudieran integrarse a brigadas de vacunación. Esto es parte de lo que hemos estado en conversaciones institucionales con los centros públicos de educación. En su momento, no para el mes de diciembre, en su momento el esfuerzo de vacunación va a requerir ciertas medidas no convencionales que nos ayuden a acelerar el proceso de vacunación. Pero aquí es importantísimo tener claridad. Esto es una atribución del Gobierno de México, no hay duda. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable. Buenas noches, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor Gatell, se publicó en la revista Nature Microbiology este nuevo medicamento Molnupiravir, es un antiviral que en el estudio dice, o más bien describe que en 24 horas se puede eliminar el SARS-CoV-2 del organismo. Y también habla en una parte del estudio que esto pudiera venir a modificar un poco la visión o el panorama que se tiene versus las vacunas. ¿Cuál sería la opinión que usted tiene al respecto? Y doctora Lomía, ¿cuáles serían estos signos y síntomas que tendríamos que tener los ciudadanos ahora que son la época invernal y de estos virus de la gripe comunes, para no espantarnos, pero sí poner mucha atención? Y qué pasa con estas faringitis, etcétera? Me hace pensar que pudiera estar en riesgo de ser subdiagnosticado el COVID-19. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres contestar sobre esto, por favor? Claro, con mucho gusto. De hecho, debemos de recordar, y eso es importante para toda la población, que las diferentes enfermedades respiratorias tienen prácticamente un inicio muy similar en relación a los signos y síntomas. Si comparamos las dos principales, COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 y la influenza causada por los diferentes tipos y subtipos de virus de la influenza, todos normalmente van a iniciar con poco de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, los clásicos signos y síntomas de los catarros, es decir, las mucosidades, el escozor de la nariz, los estornudos y lógicamente la tos. En mayor o menor intensidad, normalmente estos vienen presentes. Aquí lo importante y lo que hay que recordarle a la población es que si yo me identifico dentro de un grupo de riesgo, es decir, soy una persona que padece hipertensión, que tengo a lo mejor diabetes, que tengo algún grado de obesidad, que soy una mujer embarazada, en el caso de la influenza soy un menor de 5 años y en el caso de ambas enfermedades tengo más de 60 años, o tengo una enfermedad que me produce una disminución de mi sistema inmunológico, o estoy en tratamiento por algún tipo de cáncer y eso también me genera una disminución de mi sistema inmunológico. Cuando se presenten los primeros síntomas, debo de demandar atención médica profesional, porque aquí es donde el profesional de la salud, más allá de que pueda ser COVID, influenza o alguna otra enfermedad respiratoria, es la que podrá implementar y normar la mejor terapéutica en relación a la respuesta que yo pueda estar teniendo, porque si bien es cierto puedo tener un inicio muy similar,
luego en la evolución, y sobre todo si pertenezco a estos grupos de riesgo vulnerables, pues es en donde puede venir entonces la gravedad del problema, y es donde pueden venir las complicaciones, y producto de estas complicaciones la muerte. Entonces no es necesario que tratemos de diferenciar entre una u otra enfermedad. Lo que sí es, demandemos atención oportuna. Atención oportuna es en las primeras 24, máximo 48 horas, es decir, en el primer día, en los primeros 2 días de que iniciaron estos síntomas, para que sea un profesional de la salud en el que implemente un seguimiento con todos los elementos técnicos y médicos que debe de tener este seguimiento, y en su momento indique la hospitalización oportuna. Gracias, doctora Lomía. Ahorita le contesto, Liliana, nomás aprovechando la pregunta que me hizo, muchas gracias. Este martes, mañana, presentaremos la Política Nacional de Vacunación. El miércoles, el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud, ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud. No confundirlo con el Consejo de Salubridad General, ya lo hemos dicho. El Consejo de Salubridad General es una autoridad sanitaria, el que preside el secretario de Salud. El Consejo Nacional de Salud es un órgano de coordinación con los 32 secretarias y secretarios de salud. El propósito de la sesión es conversar con ellas y ellos sobre la política nacional de vacunación COVID. Por supuesto, en el Consejo Nacional de Salud también participan las personas titulares del IMSS, del ISSSTE, de los servicios médicos de Pemex, de los servicios de SEDENA, CEMAR y el Sistema Nacional DIF. Y ahora participa como invitado permanente también el maestro Juan Ferrer, titular del INSABI. Entonces, ese es el propósito. ¿Por qué lo digo? Aprovechando su pregunta muy amable, precisamente para recalcar la importancia de coordinación. Aquí no es de que cada quien se le ocurra hacer una cosa o la otra. Las políticas públicas están definidas cómo se coordinan, y para eso es. El jueves, la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, ha convocado a la reunión quincenal con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, donde siempre tenemos un tema que es COVID-19, para directamente a los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, comentarles sobre esta política nacional de vacunación contra COVID. Entonces, hay todo un esquema de coordinación, el sector salud tiene sus instrumentos y en general el gobierno tiene sus instrumentos. Muchas gracias. El consejo va a ser a las 11 de la mañana, el miércoles. Aquí va a ser por vía virtual. Y sobre esto que menciona Liliana, de un fármaco que se llama Molnupiravir, un nombre comercial un poco peculiar. Efectivamente es un medicamento, es un profármaco que es un análogo de los ácidos nucleótidos, en este caso nucleósidos, formados sintéticamente, y el propósito es inhibir la replicación del virus. Originalmente se diseñó como un posible fármaco para la prevención y tratamiento de la influenza. Ya se han mostrado ciertas utilidades en los ensayos clínicos fase 2, hasta ahí ha llegado. No hay todavía ensayo clínico fase 3. En estudios animales, es decir, la fase preclínica, se ha evaluado contra el SARS-CoV-2, pero todavía ni siquiera hay fase clínica 1, 2 y mucho menos 3. Esta noticia que circuló ampliamente por México y por el mundo, de que en 24 horas disminuye la propagación del virus en especies animales, en hurones. Es un modelo experimental animal. Habíamos comentado ya en muchas ocasiones este curioso fenómeno de la vida contemporánea hoy con los medios electrónicos de comunicación. La noticia se genera en un sitio, recorre el mundo y ya queda una idea de que es un medicamento útil para prevenir COVID-19. No todavía. Está en una fase de experimentación en animales. Ni siquiera hay fase clínica para el COVID. Todos que quisiéramos que sí, que obviamente fuera muy rápido, la investigación se encontrara en la fase clínica 1, 2, que es seguro y eficaz, y después se probara en fase clínica 3 y eventualmente pudiera ser de gran utilidad. Pero la noticia está más rápida y más especulativa que la evidencia científica. ¿Eso no alteraría
el curso normal que tendría que tener la vacunación, pasaría exactamente igual que la influenza. Pues son escenarios que habría que analizar como alentadores, pero pues hay que basarlos en la realidad. Gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias Querétaro. Y usted, por favor. Y usted. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, la OMS ha señalado que la vacunación no debe ser obligatoria. ¿Qué opinión le merece, sabiendo que, bueno, aquí se ha hablado muchas veces que pues no, nada por la fuerza? O sea, México, ¿cómo ve esta declaración de la OMS? Y una segunda pregunta, si me permite, la jefa de gobierno, con esta polémica de que si la Ciudad de México entra en rojo o no, ha dicho que el semáforo depende de autoridades federales. En caso de ser así, ¿qué señal se espera para que la Ciudad de México entre en rojo? Porque sabemos que parece que nos dijeron salgan y contágiense, y muchos periódicos se ha difundido y redes sociales que todo el fin de semana, bueno, fue una mar de gente en las calles y todo esto. O sea, ¿en qué instante entonces la Ciudad de México entraría en rojo? ¿Cómo? Gracias. Le respondo primero la segunda pregunta. Con la jefa de gobierno tenemos una conversación extraordinariamente fluida, amigable, frecuente. Somos un mismo equipo. Justamente hoy a las 6 de la tarde tuvimos la reunión COVID semanal con el señor presidente, en donde participa una buena parte del gabinete federal ampliado, y nos acompaña invariablemente la jefa de gobierno. Una hora antes estuvimos en la oficina de la jefa de gobierno, todos los funcionarios de las instituciones del sector salud, incluido mi secretario, el doctor Jorge Alcocer, y el equipo de la doctora Sheinbaum, y estuvimos viendo los avances de este plan conjunto que presentó aquí la doctora López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, el viernes reciente. Y estamos viendo precisamente dos elementos fundamentales. Entre muchos detalles, las 18 intervenciones que fueron presentadas se pueden agrupar en dos componentes fundamentales. Uno es mitigar la epidemia, lo cual depende del comportamiento de las personas, el llamado repetido, enfático, lo vuelvo a hacer aquí, a nombre, desde luego, del gobierno federal y con la autorización de la propia jefa de gobierno, a nombre del gobierno de la Ciudad de México. Quienes habitamos en la Ciudad de México, de hecho hago extensivo esto al Valle de México, tengamos conciencia de que estamos en la zona de más difícil control de la epidemia. ¿Por qué razón? Por lo que hemos explicado, es la zona más poblada del país. Casi la cuarta parte del país vive en el Valle de México. Si salimos a espacios cerrados, si salimos a espacios concurridos, si cuando tenemos síntomas salimos a la calle, vamos a tener la posibilidad de contagiar, o si no tenemos síntomas, de ser contagiados. Es muy importante tomar conciencia de eso. El señor presidente, él mismo, el viernes inmediato pasado, hizo un llamado muy enfático a la solidaridad y la conciencia de las personas. Si usted sale y usted tiene síntomas, o usted tiene el virus SARS-CoV-2, usted se lo va a transmitir a alguien más. Ese alguien más podría ser una persona desconocida y usted nunca se va a enterar de que esa persona enfermó. Y posiblemente esa persona no tuvo una complicación, pero infectó a varias otras. Y algunas de ellas son mayores de 60 años o tienen enfermedades crónicas y se complicaron y algunas de ellas murieron. Y usted fue parte del problema. Puede ser que esa cadena de transmisión finalmente se le revierta y le llegue a un familiar suyo que tenga 60 años o enfermedades crónicas y también tenga un desenlace fatal. Cada uno de nosotros podemos contribuir a ser parte de la solución. Esto lo enfatizamos en la Ciudad de México por la trayectoria que vemos, como ha dicho la doctora Sheinbaum, del crecimiento en el número de hospitalizaciones diarias, el número de casos y también el número de defunciones. Están incrementando las defunciones en la Ciudad de México. Por eso queremos que lo más pronto posible se reduzca la movilidad. La movilidad es un reflejo de que tanto salimos y nos reunimos con otras personas. Entonces, si logramos todas y todos actuar solidariamente, como lo ha venido haciendo México, el pueblo de México, desde el inicio de la epidemia, también en el Valle de México vamos a lograr atenuar, mitigar la epidemia. El segundo gran componente es la reconversión hospitalaria, trabajando todos juntos en el sector salud
y con el Gobierno de la Ciudad de México, los servicios estatales de salud, estamos logrando expandir la capacidad hospitalaria. Tenemos un plan claramente trazado que ha sido ya analizado y presentado al presidente el jueves pasado y estamos dándole seguimiento para aumentar la capacidad hospitalaria. Participa el IMSS, participa el ISSSTE, participa Pemex, participa la Secretaría de la Defensa Nacional, participa la Secretaría de Marina. Hay también un convenio adicional con las asociaciones de hospitales privados para expandir la capacidad. Y lo que vamos a lograr es que siempre la capacidad sea más extensa que la necesidad. Y eso es lo que estamos haciendo conjuntamente con la Ciudad de México. La primera pregunta es muy interesante y muy importante. Quienes estudiamos salud pública, este es uno de los temas de mucha reflexión, es una reflexión casi filosófica que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos sociales. Hay derechos que son adjudicables a la persona en lo individual, pero hay muchísimas condiciones de la vida en donde estamos relacionados con otras personas y lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener una consecuencia o bien positiva o bien negativa sobre otras personas. Es el caso de las epidemias de enfermedades transmisibles, es el caso de la erosión de los ecosistemas, es el caso del calentamiento global, es el caso de la contaminación ambiental, es el caso de la contaminación de ríos, suelos y otros elementos de sustento. Entonces, casi todo lo que hacemos tenemos que tener conciencia de que no va a afectar solamente nuestras vidas, va a afectar la vida de otras personas. De manera muy pragmática, si se realiza una fiesta y el vecino hace una fiesta y congrega personas, todo lo que ahí ocurra puede afectar a los vecinos. Desde algo muy común en la vida social, el ruido. El ruido, esto es independiente de COVID. El vecino hace una fiesta y ahí tiene ruido, tiene música, tiene gritos hasta las 6 de la mañana. Y va el vecino y le reclama y dice, es mi casa, yo puedo hacer lo que quiera. Esto es desde todo punto de vista absurdo, porque el ruido se propaga. Y hay leyes en algunas entidades federativas, como en la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica, que establece con precisión en el artículo 24 que existen límites de tolerancia a la realización de ruido, porque el ruido se propaga. Si lo vemos con algo mucho más grave y trascendente, como las enfermedades infecciosas, estas se pueden propagar. Entonces, lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener una consecuencia sobre otras personas. Esto es lo que los economistas le llaman externalidades negativas. Entonces, el debate filosófico, el debate ético, el debate técnico de la salud pública es si se podría obligar a las personas a utilizar un instrumento de precaución que en parte nos protege a nosotros mismos y en mucho protege a todos los demás. Y en general este debate se resuelve respetando las libertades individuales. Por importante que es la prevención hacia los demás, no se puede imponer sobre las libertades individuales el uso de un instrumento, como puede ser una vacuna, para proteger a todos los demás. Y en la historia de la epidemiología, en la historia de la salud pública, existen casos muy interesantes sobre las consecuencias de la libertad y la protección de los demás. Es muy interesante esto. Muchas gracias. Por favor, usted. Perdón, no, está la compañera. Y después usted. Nos quedan pocos minutos, son las 19:55. Gracias, muy buenas noches. Paula Betancourt de Canal 6 Multimedios Televisión. Justamente sobre este tema que comentaba Juan Carlos acerca del semáforo rojo en la Ciudad de México, preguntarle qué fue lo que se ha dialogado con las autoridades de la Ciudad de México, si, piensan mantener estas medidas de reconversión y aguantar con el semáforo naranja, y ahorita en este momento entonces no será viable pasar a semáforo rojo a pesar de que se han incrementado las hospitalizaciones y defunciones aquí en la Ciudad de México, o qué es lo que se ha dialogado con las autoridades de aquí. Como hemos dicho en innumerables ocasiones, también el semáforo no se trata de una negociación. El semáforo es un instrumento técnico que mide un riesgo
Y hay 10 indicadores que se conocen, son públicos. El documento técnico del semáforo está en nuestro portal coronavirus.gov.mx y lo que indica es, a partir de información objetiva, cuál es la condición de la transmisión del virus, medida por 2 indicadores, de la ocupación hospitalaria, medida por 3 indicadores, del riesgo de mortalidad, medido por 2 indicadores, etcétera. El instrumento lo que permite es una medida universal para todo el país, con la misma metodología. Por eso, cuando en meses atrás hubo este debate de que cada estado quería tener su semáforo, pues todos, al final, creo que todo el mundo se convenció de lo que era bastante evidente: no sirve tener un solo instrumento. Pongamos un análogo. Es como una báscula, un instrumento objetivo para medir el peso. Y voy a poner un ejemplo del box. Hay boxeadores que juegan en distintos pesos: mini mosca, mosca, gallo, welter, semicompleto, completo. Y entonces pueden querer que un boxeador de mayor peso pelee en una división de menor peso. Y si está en el límite, pueden tener la aspiración, el propio boxeador y sus personas entrenadoras, de que esté inmediatamente por debajo del límite para que pueda pelear en la división de abajo. Se pesa en la báscula y la realidad le dice que excede el peso reglamentario para la división en la que quiere pelear. Tiene 2 posibilidades. Una es modificar sustancialmente su condición corporal, su condición física, con una serie de ejercicios durante un tiempo relativamente prolongado, y modificar sustancialmente esa realidad. Otra es tratar de modificar en forma acelerada esa realidad. Por ejemplo, y esto es algo que se sabe ocurre en la práctica del boxeo, restringiéndose de consumir agua, quizá restringiéndose de alimentos en algunos días previos. Hay quien dice que hasta se usan diuréticos, lo que asumo que es ilegal en términos de los reglamentos boxísticos. Y puede ser que con estas 2 modificaciones ya esté en el peso necesario. Pero lo que jamás puede ocurrir es que se modifique la báscula. Porque si se altera la báscula, entonces el instrumento objetivo ya no nos sirve de nada. Ya no podemos confiar en la realidad medida por el instrumento objetivo. Igual opera el semáforo. El semáforo es una medida objetiva y con base en ella tenemos que juzgar la realidad. ¿Podemos modificar la realidad? Sí, expandiendo la capacidad hospitalaria y reduciendo la transmisión. Son las medidas, o reduciendo la mortalidad. Entonces, esto es lo que se hace. Lo que estamos haciendo en colaboración con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y su equipo de trabajo, incluida la doctora López Arellano, la secretaria de Salud, es justamente modificando esta realidad para tener mayor capacidad hospitalaria y tener menor transmisión. Ese es el objetivo. Gracias. Última pregunta, nos queda medio minuto. Sí, buenas noches, Arturo Pavón de Chapucero Network en redes digitales. Para preguntarle, antes que nada, a alguien como yo que no sabe mucho de esto, las vacunas son para prevenir. Ok. Usted al principio de la pandemia había manifestado que probablemente al final del año entre el 70 y el 80% de los mexicanos nos habríamos ya contagiado de este virus. Mi pregunta, atendiendo a la lógica, es, bueno, en mi caso, si yo ya lo tuve, no presenté ningún síntoma, ¿quiere decir que ahorita yo ya soy inmune y no necesito la vacuna? ¿Sería mejor dejársela a quienes están más expuestos o que nunca tuvieron los síntomas? Gracias por preguntarlo. Esto es parte de las consideraciones que se han tenido no solamente en el grupo asesor de vacunas en México, sino en el propio grupo asesor de vacunas en la Organización Mundial de la Salud. Y ha habido algunas consideraciones y evidencia científica para respaldar esta idea. Posiblemente quien ya tuvo COVID-19 en una forma asintomática o sintomática leve o incluso sintomática grave, posiblemente ya quedó protegida o protegido. Y quizá tiene menor urgencia de ser protegido con una vacuna. Ese es el planteamiento. Hasta el momento, las recomendaciones tanto del grupo internacional en la OMS como del grupo en México es que, si bien esto pudiera ser teóricamente cierto, es mejor considerar suficiente dotación de vacuna para también cubrir a las personas que han sido expuestas a COVID-19. ¿Por qué razón?
porque aún que ha pasado casi un año desde el inicio de la epidemia, todavía no se conoce con certidumbre cuál es el comportamiento de la inmunidad frente al COVID-19. Y no hay ninguna garantía hasta el momento de que esa inmunidad necesariamente fuera duradera y de que necesariamente la potencia de la inmunidad adquirida por una infección, particularmente si fue una infección leve, pudiera ser protectora ante una segunda exposición. Entonces, en el caso de México, estamos considerando tener suficiente vacuna para que, independientemente de que se haya padecido COVID-19, podamos tener vacunas para todas y todos. Muchas gracias. Son las 20 horas con un minuto. Les invitamos mañana al Pulso de la Salud, donde presentaremos la política nacional de vacunación contra COVID del Gobierno de México. Muchas gracias.